El cultivo del maguey era bastante fácil y de amplia distribución, por sus particulares características botánicas. Es una planta suculenta, no exigente, crece en tierras poco fértiles, con poca humedad, niveles de altura elevados y por lo mismo más fríos. El fraile José de Acosta llamó al maguey en su Historia Natural y Moral de las Indias el árbol de las maravillas, pues los indígenas prehispánicos sabían sacar de él innumerables provechos. De las fibras, para tejer la ropa, calzado, cuerdas, bolsas y ayates. De las pencas, para hacer los techos de las casas, o bien secas como leña. Servían como comida, la fécula y la base de las hojas. Su savia como bebida. De manera fresca era el aguamiel, de manera fermentada el pulque. La bebida que hoy es conocida como pulque, mucho tiempo atrás fue llamada de diversas maneras. En el idioma náhuatl existieron varios nombres para referirse a la bebida, como necutli, pulque suave, octli, bebida ofrecida a los dioses, teoctli, bebida divina, tlaloctli, vino de la tierra. Al aguamiel recién extraído se le decía necuatli o tlachiqui, de donde proviene la palabra tlachiquero, el que sabe explotar la planta para producir el pulque. Los náhuatl llamaron metl al maguey, los otomís huadá y los purépechas tacamba. Según el mito, cuando los dioses se dieron cuenta que el hombre andaba triste por la tierra, decidieron crear un licor para que se alegrara y los divirtiera a ellos. Pidieron ayuda al dios del viento, Ejecatl. Este fue a buscar a la diosa virgen llamada Mayagüel. La llevó a la tierra y los dos se convirtieron en un árbol de 2 ramas. Mientras tanto, la abuela Sisimit, que cuidaba a la virgen, se dio cuenta de su ausencia, despertó a las otras sisimes y todas se fueron a la tierra. Se comieron la rama del árbol hecha del cuerpo de Mayagüel. Ejecatl reunió después los huesos de la virgen, los enterró y de ellos creció el metl, maguey. El nombre Mayagüel deriva de meicuali, agave agujereado. El fraile Sagún cuenta que Mayagüel fue la primera mujer que supo agujerar los magueyes y sacar de ellos el aguamiel para hacer el pulque. En los códices prehispánicos, Mayagüel tiene un rasgo iconográfico que permite reconocerla muy fácilmente. Siempre está sentada sobre o delante de la planta del maguey. Es de las pocas deidades que aparecen en la posición de parto, además de los 400 conejos que son una clase de patrones de la bebida, de acuerdo al Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Los antiguos mexicanos creían que los dioses del pulque eran responsables de los efectos de la embriaguez. Cuando un hombre estaba borracho y se comportaba de una manera extraña, era por culpa de ellos. Fuera de las ceremonias oficiales, era mal visto emborracharse. Sin embargo, en eventos públicos en los que los dioses estaban involucrados, no podía faltar la bebida para expresar el deseo de fertilidad y abundancia. La etnóloga Yolot González Torres sostiene que la razón por la que solamente un grupo tenía derecho a tomar pulque era que la ebriedad podía provocar un estado paradisíaco, atribuido a la fuerza de la luna. Pensaban que la abundancia del aguamiel o la cantidad que se podía extraer del maguey dependían de las fases de esta. Dicha creencia no ha cambiado hasta la fecha. Aún en la actualidad, los tlachiqueros esperan a la luna llena para realizar el capado de un maguey. Las pencas del maguey servían como agujas gruesas para coser, o bien para pincharse en el autosacrificio de ofrendar sangre a los dioses. El ixtle, que es la fibra de la penca, servía para hacer jabón, estropajos, sogas y papel para los códices. Respecto a las partes comestibles estaban las flores, el quiote, el meyolote o el chinicuil, que es el gusano rojo que habita en las pencas inferiores y que con él se preparan ricos guisados. Las 2 bebidas que se consumían eran para festejos oficiales y se ofrendaban a los dioses, preparados de cierta manera, que también servían para curar malestares como dolor de pecho, dolor de vientre y de espalda, entre otros. El maguey se reproduce a través de la plantación de los hijuelos del maguey, hijitos o mecuatitos, los cuales crecen alrededor de la planta. El método más usado
va a depender de las creencias, los conocimientos y los recursos del agricultor. Uno de los métodos es extraer el hijuelo del maguey grande, podando algunas pencas para tener acceso a él. Cuando el maguey tiene una edad de entre 2 y 4 años, se extrae el hijuelo con todo y raíces, para después llevar a cabo ya sea la plantación directa en el campo o bien la plantación en maceta. Una vez que tenga el tamaño de 1 metro de altura, se trasplanta en el terreno de cultivo. Por otro lado, los tipos de cultivo del maguey pulquero son 4. Puede ser el cultivo exclusivo de maguey, en donde toda la tierra cultivada es solamente para ese uso, o bien el cultivo del maguey en bordos. En este caso, el maguey se planta en los bordos del terreno para delimitarlo, así como para proteger a la tierra de la erosión, ya que esta planta tiene las características de retener la tierra en comparación con otras plantas de la región. El cultivo unitario es cuando los agricultores solamente cultivan un par de magueyes y la reproducción de la planta es casi nula. Finalmente, el cultivo mixto es cuando la tierra es ocupada para el cultivo del maguey pulquero, intercalado con otras plantas como el maíz, legumbres y algunos cereales, entre ellos la cebada. La siembra es por temporada y las tierras pueden ser utilizadas de manera rotativa. El proceso de elaboración del pulque lleva 4 etapas. La primera es el capado y el careo del maguey. Aproximadamente de los 8 a los 12 años, la planta está lista para caparse. El agricultor verifica sus características antes de que brote el quiote. Algunas de ellas son el adelgazamiento del meyolote, la pérdida de las espinas de las pencas, así como una coloración más oscura de estas. Busca la mejor cara o el mejor lado del maguey para llegar al meyolote, tomando en cuenta el lado por donde haya menos hojas. Después, retira las espinas utilizando un cuchillo de acero bien afilado llamado espumilla. Posteriormente, se retiran las pencas que dificulten el acceso al corazón y se quiebra la parte superior del meyolote con un instrumento llamado quebrador. La segunda etapa del proceso de elaboración es picazón y podrido del maguey. El tlachiquero pica el maguey de acuerdo con las fases de la luna, siendo idónea la luna llena o algunos días después de ella. Él se coloca en la cara del maguey desde la que fue capado e inmediatamente rasga una cruz con la espumilla. Con una barreta empieza a picar la planta, clavándola en los bordes del meyolote y moviéndola hasta trozar las pencas y desprender la parte inferior de este. Se deja al descubierto la piña. Después de que el meyolote es retirado, se limpia la concavidad de la cual brotará el aguamiel. Con esto se espera que la piña sude y se pudra, es decir, que la producción de la savia empiece a acumularse en la piña y ésta fermente junto con los otros jugos botánicos. Durante esta etapa se deja reposar el maguey de 3 a 8 días. Raspado del maguey y extracción del aguamiel. La realiza el tlachiquero 2 veces al día durante el tiempo que el maguey produzca aguamiel. Puede ser de 4 a 8 meses según el maguey. Es importante que se lleve a cabo, ya que el aguamiel puede echarse a perder si no se extrae y se raspa de nuevo la piña. Para raspar la piña hay que utilizar un instrumento llamado raspador y hacer movimientos oscilatorios entre todo el cajete con mucho cuidado. Después de un lapso, se extrae el aguamiel contenido en la piña con un utensilio llamado acocote. Se sumerge la parte más estrecha en la savia y se succiona el aguamiel por la parte más ancha, sin que éste llegue a la boca. Luego se vierte el líquido obtenido en los recipientes que se llevan para ello hasta dejar la piña sin rastros de aguamiel para proceder a raspar de nuevo. La última etapa del proceso es la elaboración del pulque. Esta se realiza en un tinacal, el cual es un lugar donde se lleva a cabo el proceso de fermentación del pulque. Puede ser un cuarto de 3x3 o mucho más amplio. Aquí se fermenta el pulque en diferentes recipientes, como tinas de fibras de vidrio, de cuero de animal, barriles y recipientes de plástico, entre otros. El aguamiel obtenido se vierte en recipientes destinados para fermentarlo y que contienen la semilla o pie de pulque, la cual es una sustancia hecha a base de los asientos o sobrantes del pulque.
A partir de este momento comienza la fermentación del aguamiel, que tarda aproximadamente 24 horas. La graduación del pulque varía de 3 a 6 grados. Después de las 24 horas en que se efectúa la fermentación del aguamiel, se produce el pulque, del cual hay dos tipos, el natural o bien de sabor, llamado curado. Se calcula que en la Ciudad de México hoy existen menos de 50 pulquerías tradicionales. Sin embargo, hubo una época cuando el número de aquellos establecimientos pasaba del millar. El pulque se convirtió desde el virreinato y hasta los primeros años del siglo pasado en la bebida más consumida del centro de México. Sin embargo, aquella industria colapsó en solo una década, como resultado de una suma de factores sociopolíticos, fiscales e incluso publicitarios. Rodolfo Ramírez Rodríguez, en su tesis doctoral titulada La querella por el pulque, auge y ocaso en la industria mexicana de 1890 a 1930, analiza este proceso. La industria de esta bebida comenzó su crisis como efecto de los cambios políticos y sociales ligados a la Revolución Mexicana. Además menciona que cuando estalló el conflicto armado, muchos hacendados aristócratas porfirianos salieron del país para nunca volver, al tiempo que los campesinos se integraban a ejércitos en los que muchos jefes militares provenientes del norte, carrancistas y obregonistas, prohibían el consumo del pulque entre la tropa. Además, los gobiernos postrevolucionarios marcaron el colapso de la industria pulquera al imponer a esta pesadas cargas fiscales que hicieron más costoso el producto final. El hundimiento de la industria pulquera ocurrió también en un periodo donde el Estado, en su afán modernizador, etiquetó al pulque como una bebida indígena, arcaica y antihigiénica, vinculada por la criminalidad y la degeneración social. Asimismo, las industrias cervecera y refresquera comenzaron también su masificación en el país y utilizaron a la prensa y a los afiches publicitarios para injuriar y desprestigiar al pulque y a los bebedores de esta ancestral bebida. Por todo lo anterior, es importante que nosotros como mexicanos rescatemos aquellas bebidas, aquellas plantaciones y aquellos oficios que hicieron historia y que no podemos dejar perder. Es nuestra obligación y responsabilidad rescatar el oficio del tlachiquero, rescatar esos cultivos sostenibles de maguey y nuestras bebidas originarias y nutritivas, porque preservar el pulque y su contexto de producción es preservar nuestras raíces. Planta suculenta de nombre maguey. El pueblo mexica te consumía apenas ayer. Grandes usos y hasta rituales te rendían. Así los códices prehispánicos lo describían. Iniciaste siendo delicioso aguamiel, para tomar fuerza y transformarte como tu deidad Mayagüel. Con nostalgia, a tu tlachiquero en las noches de luna llena llamas, para tornarte como bebida blanca que tranquilidad y relajación emanas. Si los grandes guerreros querían 4 vasos tomar, los 400 conejos de luna podrían alucinar. Sufriste calumnias y gran desprestigio. Ante los crédulos en el porfiriato perdiste vestigio. Nuestra tarea en este periodo actual será tu herencia e importancia recordar. Soy tlachiquero, señores, no tengo por qué negarlo. Con mi acocote y raspador, los magueyes ando raspando. Anda mi burro contento, en la vereda rebuznando. Ser tlachiquero, señores, no es motivo de vergüenza, porque se gana el dinero con pulmones y dolor de cabeza. Cuando llego al tinacal, el mayor me está esperando.